Perú cerró este lunes una jornada electoral extendida tras irregularidades reportadas que impidieron votar a unos 50.000 ciudadanos el domingo en varios distritos de la capital Lima. La líder derechista Keiko Fujimori encabeza hasta el momento los resultados preliminares con el 17% de los votos, con más de la mitad de las actas computadas. Mientras tanto, el Jurado Nacional de Elecciones ha denunciado penalmente al jefe del organismo electoral y a 3 funcionarios por obstaculizar el derecho al voto. Con millones de votos todavía por contar, el rival de Fujimori en el balotaje sigue siendo una incógnita. 8:06 de la mañana, estamos de vuelta con más en Primera Página y continuamos nuestra cobertura a las elecciones presidenciales en Perú que se realizaron desde este domingo en primera vuelta. Todavía falta por definirse ese segundo lugar y ya vamos a estar analizando este tema con nuestro próximo invitado. Le damos la bienvenida a esta hora a Jorge Acevedo, analista político en Perú. Muy buenos días, estimado. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos. Bueno, hemos visto una jornada electoral que estuvo accidentada por problemas logísticos, falta de material electoral en ciertos centros de votación, por lo que se extendió hasta este lunes. Estimado, le pregunto, ¿por qué hemos llegado a esta situación? Bueno, hay una serie de problemas vinculados al funcionamiento del sistema político en el Perú, reglas que se cambiaron para esa elección, la vuelta a la bicameralidad que hizo posible la reelección de congresistas bajo otras formas hoy en día. Esta vuelta a la bicameralidad se hizo en contra de la voluntad popular expresada en un referéndum en el año 2018, cuando era presidente el señor Martín Vizcarra, pero vivimos en un parlamentarismo de facto en el Perú y esos cambios han generado una serie de problemas, dificultades. Con más de 35 candidatos a la presidencia es algo inédito, la verdad. No creo que haya un país en América Latina y muy difícilmente en el mundo democrático que tenga tantos candidatos, ¿no? A ello se le suma, efectivamente, como usted señalaba en la introducción, un problema logístico de las cédulas de votación que no llegaron oportunamente a los centros de votación ubicados en Lima Metropolitana, pero que ya se ha resuelto a partir de las medidas que tomó el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y cuáles han sido las consecuencias de esto? Porque pudimos ver una acusación penal contra un miembro del organismo electoral en Perú que celebra las elecciones. Precisamente se le acusa también de atentar contra el derecho de miles de ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho al voto desde el día oficial de esta elección. ¿Qué podemos saber hasta el momento? Bueno, ese es un tema ya legal. Habían muchos problemas en relación con la OMPE, no porque la OMPE o la Oficina Nacional de Procesos Electorales los haya generado desde el año 2021, sino porque se instaló o se trató de instalar en el Perú una narrativa de fraude en las elecciones del 21, digamos, significaron la victoria de Pedro Castillo por 44.000 votos aproximadamente y la derrota de Keiko Fujimori, quien instaló esta narrativa de fraude haciendo mucho daño a los organismos electorales, principalmente a la OMPE, ¿no? Y ahora con estas fallas ha vuelto ese interés por desestabilizar y yo diría descabezar a la OMPE porque digamos, la derrota de la señora Fujimori no fue asimilada desde una perspectiva democrática, sino que se trató de responsabilizar a los organismos electorales en el año 2021. Y ahora también ha vuelto ese fantasma en la retórica de algunos de los candidatos, incluso López Aliaga, que se señalaba desde el domingo que no confiaba mucho en las proyecciones que se estaban dando y que, bueno, también quizás ventilaba esa supuesta afirmación de fraude. ¿Cómo se perfila esto también en el resto de los candidatos y cómo puede tensar esto la situación social y política en el Perú ante esta incertidumbre? Sí, es el único candidato que ha levantado esta narrativa nuevamente de que se cocina, ¿no? O se prepara un fraude contra él. Las cifras que se van cargando en el sistema de la Oficina Nacional de Procesos Electorales indican que hasta ahora, con el 74% aproximadamente de actas ya incorporadas en el sistema, el señor López Aliaga sería quien pase la segunda vuelta
con la señora Keiko Fujimori, pero muy de cerca están también Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. De modo que nada está dicho. Había en las encuestas de boca de urna y también en el llamado conteo rápido un empate técnico entre Rafael López Aliaga, Jorge Nieto y Roberto Sánchez. De modo que todavía nada está dicho, a pesar que ya se ha avanzado aproximadamente con el 74% de actas incorporadas en el sistema de la OMP. ¿Cree que puede haber sorpresas ante este triple empate estadístico que se está dando entre López Aliaga, Nieto y Belmont, que según el resultado oficial están allí disputándose esos segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente? No, Keiko yo Fujimori diría que no. sí encabeza, De pero sin embargo esos, hay una disparidad en lo que proyectan los sondeos de encuestas como Datum, como Ipsos, tienen una sí, diferencia allí bastante importante. Quisiera que nos explicara sí. para poder entender. Sí, lo que pasa es que cuando comienzan a llegar los resultados de mesas de votación, ¿no? Luego de terminar el proceso electoral, estas mesas de votación se corresponden con zonas urbanas. Lima, Trujillo, Arequipa, otras ciudades del país donde la comunicación, el transporte pues está muy fluido y llegan las actas oportunamente. Pero hay otras zonas urbano-marginales o zonas rurales, desde las cuales no llegan con facilidad las actas, ¿no? Y estas tienden a favorecer a candidatos identificados con estas zonas rurales donde hay pobreza y pobreza extrema. De modo que hay que esperar. Lo que es difícil que ocurra es que un candidato que no está entre esos 3 o 4 mencionados llegue a segunda vuelta, ¿no? No sé si me explico, digamos. Hay Claro. 4 mencionados que podrían llegar, ¿no? Pero más allá de esos 4 va a ser muy, muy difícil que llegue un quinto candidato a la segunda vuelta. Hablemos ahora, estimado, de la candidata Keiko Fujimori, que al parecer pasa sin problemas a esta segunda vuelta, encabezando ese primer lugar, según el resultado oficial publicado por la OMPE, 16,9% con el 74,1% escrutado. Hablemos de ese perfil y lo que sería también ese posible rival en esta segunda vuelta. No se descarta que sea López Aliaga, que según el resultado va en segundo lugar. Y bueno, estaremos hablando de una doble candidatura de derecha para ese balotaje presidencial. Esto me parece bastante interesante. Quisiéramos que le diéramos la perspectiva política y cómo se explica eso también en el electorado peruano. Sí, bueno, la señora Keiko Fujimori ha vuelto a destacar los aspectos que son percibidos por un sector importante de la población como positivos del gobierno de su padre, ¿no? La derrota de Sendero Luminoso y la estabilidad económica. Principalmente se ha puesto énfasis en el orden, ¿no? El combate contra las organizaciones criminales en el Perú que están causando mucho daño, muchas muertes, muchas pérdidas económicas. Rafael López Aliaga es un candidato de derecha extrema que también ha ofrecido terminar o abatir, digamos, o apresar a los líderes de las bandas delincuenciales para que nuestro país pueda vivir de manera pacífica y segura principalmente, ¿no? Pero es muy difícil porque ambos candidatos han tenido una actuación realmente dudosa en términos de querer combatir la delincuencia porque han promovido leyes que favorecen a las organizaciones criminales. Ocurriría, sin embargo, que pues, se encontrarían en una segunda vuelta y los estilos y las promesas y el populismo tal vez serían el factor Claro. diferencial que pueda hacer ganar a uno de los dos, ¿no? La cuestión cambiaría si, por ejemplo, Jorge Nieto o Ricardo Belmont o el propio Roberto Sánchez llegarían a la segunda vuelta, porque entonces sí habría una disputa ideológica mucho más marcada, especialmente con Jorge Nieto y Roberto Sánchez. Bueno, muchísimas gracias por explicarnos el programa electoral en Perú,
Persiste esa incertidumbre, no se define todavía quién pasaría a esa segunda vuelta junto a Keiko Fujimori. Entonces, queda esperar en las próximas horas. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Buen día. Con nosotros Jorge Acevedo, analista político desde Lima, hablando sobre las elecciones presidenciales en Perú que se extendieron hasta este lunes ante irregularidades y problemas logísticos del organismo electoral. 8:16, nos vamos a la pausa. Al regreso, más de Primera Página.